7, sistemas de información 2, presencial también. Y después venimos para acá. Ya después, Semana Santa, vamos a ir a una clase presencial. Una, tal vez dos. Bueno, a ver, ya vamos a grabar, así comenzar. So this is my Así va tutorial terminando on how nuestro to día, el de listen to ustedes y music el while mío. streaming or recording with OBS and not have it pick up in the audio for the stream. Siguen entrando los compañeros. Add. What you want to do is open. So if I do this and you hear system sounds. Bueno, comenzó la grabación, así que nuevamente los saludo. Buenas tardes, buenas noches, ya casi. Esta es la cátedra, la asignatura informática no, yo doy informática. Computación y computación 1 de la carrera de licenciatura e ingeniería en sistemas. Ahora hoy es miércoles 30 de marzo de 2022. Bueno, nosotros ya habíamos comenzado la clase ya antes, otras clases anteriores. La clase pasada vimos grafos. Los grafos, si bien quedan ahí un poquito fuera de contacto con los contenidos, pero como vamos a necesitar los grafos, vimos el tema grafo, que no es complicado. La última de la 3. No es complicado. Son los vértices, los nodos, las aristas, unir de acuerdo a un cierto planteo, se van a unir y formar un camino con esos grafos. Formar un gráfico, sea paso, o tablas con una consigna, o para resolver un problema. El tema de hoy son los lenguajes, pero en particular, nosotros en computación, en las informáticas, usamos los lenguajes formales. El lenguaje que nosotros, a ver, retomemos. Yo les había comentado, ya creo, en las dos clases anteriores, o en la última, no sé, que la ciencia de la computación, o también se llama informática teórica, se basa en otras ciencias. Recuerden que no nace como una ciencia, sino nace como un conjunto de técnicas. Después toma estudios de una ciencia, de otra ciencia. Bueno, hay tres ciencias pilares de la ciencia de la computación e informática teórica. ¿Cuáles eran? Entre tanto les voy compartiendo la diapositiva. La lógica. La lógica está dentro de ¿qué ciencia? De la matemática. De la matemática. Y de ahí ya era la matemática, no recuerdo, profe, bien cuáles eran las tres. Eran, pero la lingüística, profe. Ahí está, la lingüística, sí. Lingüística, Chomsky ya lo vamos a mencionar, y ver Chomsky en otro momento, nos iluminó bastante en la lingüística. Matemática, lingüística, ¿y dijeron alguna otra? Electrónica puede ser, profe. La electrónica y la electrónica. Entonces recuerden que esta ciencia también incluye otras, pero básicamente la ciencia de la computación e informática teórica se basa en estas tres: en la matemática, en la electrónica y la lingüística. Bueno, dentro de la lingüística y dentro de la matemática, lo que vamos a ver son los lenguajes formales. A ver, nosotros, ¿qué lenguajes? A ver, lo voy a agrandar ahí. Como les dije, no lo quiero abrir todo porque yo de aquí voy, vengo. Por eso no la quiero abrir toda la diapositiva. Nosotros, ¿qué tipo de lenguaje usamos? Cuando digo nosotros, a los seres humanos y en particular nosotros aquí en La Rioja. Un lenguaje natural, profe. En La Rioja, riojana. Ah, sí. No, también, no, natural la respuesta, nada más que yo no había terminado la pregunta. Ah, disculpe. En del mundo usamos lenguajes naturales, en particular el español nosotros el rioja. Bien. Son lenguajes naturales. Estos lenguajes naturales primero nace el lenguaje con el ser humano, nace el lenguaje. Bueno, y para comunicarnos los seres humanos, cuando nace el lenguaje, ¿qué usa para comunicarse?
Porque recuerden que cuando nació el ser humano no había ni letras, nada, después aparecieron. Las pinturas en la pared puede ser, profe. Pinturas, ¿qué más? Señas. Señas, Sonidos. sonidos, las pinturas son gráficos. Bien. Entonces, el lenguaje, en el caso de los lenguajes naturales, nace primero el lenguaje, sean con sonidos, como todos ustedes dijeron, gráficos, las pinturas. Y después, con el tiempo, a medida que el hombre fue evolucionando, se fueron armando reglas, que es la sintaxis de ese lenguaje. Se fue armando reglas para que nos podamos entender mejor. Pero eso fue después. Primero nació el lenguaje. En el caso de los lenguajes formales, al revés. Los lenguajes formales surgen. Ya me fui, bueno, ya voy a volver a las diapositivas. Me fui para los lenguajes formales, antes había otro. Los lenguajes formales surgen con la necesidad de tener alguna precisión o ser más preciso en algunas áreas. O sea, preciso para expresar una idea en algunas áreas. Me ha salteado estas. Después volvemos a esa diapositiva. Entonces nos comunicamos con signos orales, escritos gestuales, pero nosotros para entenderlo, cuando yo les digo que después nacen las reglas, que nosotros llamamos, se llama la sintaxis, es decir, que están agrupados bajo una convención donde todos nos entendemos. En el caso, yo les preguntaba qué lenguaje hablamos nosotros, bueno, el español en nuestro caso. Si yo les digo a ustedes la palabra silla, algunos ya que cursaron el año pasado tengo un ejemplo, la palabra silla ustedes traen a su memoria, asocian a su memoria la imagen de una silla, saben lo que es una silla. Yo les voy a decir un chino silla, no va a tener la más remota idea. Que silla, la secuencia de cadena, la S, la I, la L, la A, para nosotros tiene un significado. Si les digo perro, van a traer a su memoria un perro. Cualquiera, pero perro. Cada uno va a asociar la palabra, el sonido, con una imagen que tenemos en nuestra cabeza. En cambio, si por ejemplo, yo les digo Yeezy, Y-I-Z-I, ¿qué imagen les trae a la cabeza? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Yeezy, Y-I-Z-I. No les trae ninguna imagen, no vamos a pensar mucho. No les trae, ¿por qué? Porque por convención, nosotros, Yeezy, no tiene un significado, una semántica que significado. En cambio, para los chinos, si alguno de ustedes hubiese hablado chino, estaríamos en China. Yo les digo Yeezy, los chinos hubiesen asociado esa palabra con la silla, porque significa silla. Yo les digo, usted silla la asocia. Lo mismo, bueno, hay otros ejemplos. A ver, aquí tengo una diapositiva. Hay otros ejemplos. Si yo digo, bueno, a ver, el que si sabe, ustedes saben inglés, si yo le hubiese dicho dog, aún sin aclararle que por ahí que es inglés, ustedes lo hubiesen nacido con un perro. Saben que dog, por lo menos por los hot dog, saben que es un perro. Entonces, vamos a definir los lenguajes naturales como sistemas más o menos complejos que asocian contenidos de pensamiento con manifestaciones simbólicas. Por eso decía, ustedes asocian el pensamiento con los símbolos, con los sonidos, y aquí hay ejemplos para el español, el inglés. Bueno, por convención, en determinada circunstancia, en determinado espacio, tienen un significado. Para otro espacio no tienen significado. Por eso, en el ámbito de la computación, alguna palabra que para ustedes tenga significado, para otros no va a tener. Sobre todo el español es muy complejo porque nosotros tenemos muchas palabras son polisémicas, es decir, una misma palabra tiene distintos significados, en distintos contextos, significan, por eso dice, o es así, las que dicen que el español por ahí es muy complejo estudiarlo, aprenderlo, porque, bueno,
tiene mucha semántica distinta, tiene mucha semántica. Bueno, esos son los lenguajes naturales. Y los lenguajes estructurados les dije que surgen o nacen ante la necesidad de tener cierta precisión para expresar una idea. Dentro de los lenguajes estructurados están los lenguajes de programación. Y hay también lenguajes semiestructurados que yo se los mencioné los otros días, pero a ver si se pueden acordar o no. ¿Cuáles son, por ejemplo, lenguajes semiestructurados? Aquí tenemos los diagramas de flujo, son semiestructurados, y el pseudocódigo, o sea, no el código ya en un lenguaje determinado, sino el pseudocódigo, que ahí usamos una mezcla de lenguaje natural con algo de código para, antes de convertirlo en código, una determinada secuencia de pasos, que también dijimos lo que es algoritmo. Entonces, dentro de los lenguajes tenemos los lenguajes naturales, los lenguajes formales, los estructurados, como por ejemplo el lenguaje de programación, las máquinas secuenciales, dentro de ellas los autómatas. En la matemática usamos lenguaje formal, todos esos símbolos que usamos, el pertenece, el para todo, todos forman parte de un lenguaje formal. Y los lenguajes formales tienen muy poca semántica, no como los naturales. La semántica es el significado que tiene la frase. En los formales, A más B es igual a C, A más B es igual a C, y no hay mucha explicación ni semántica, ni otro significado más que ese. Y lenguaje de lógica, que había mencionado al comienzo. Bien. Está la definición del lenguaje natural y la definición del lenguaje formal dentro de la lógica y en la computación. Es el conjunto de símbolos primitivos y reglas preestablecidas para unir esos símbolos. ¿Por qué son conjuntos primitivos? Porque primero determinamos qué símbolos van a formar ese lenguaje. En el caso del lenguaje nuestro, en el español, son 27 símbolos de la A a la Z, incluida la ñ. Y ahí primero establecemos qué símbolos forman nuestro alfabeto, para poder formar palabras, y esas palabras van a pertenecer a un lenguaje. Entonces son símbolos primitivos, pero hay otros símbolos. Yo puedo determinar un lenguaje que sea el alfabeto de mi lenguaje, va a ser no de la A a la Z, sino va a estar formada por A y B nada más, o por 0 y 1, o por símbolo, o por A, B, C. Y yo voy a formar palabras solo con esas letras que van a pertenecer a ese lenguaje. Los lenguajes le podemos poner, ya vemos, letras. Espero no haber hecho un lío con los ejemplos, pero ya lo vemos. Entonces el formal es un conjunto de símbolos primitivos y reglas preestablecidas para unir esos símbolos. Porque dice lío con trabalengua, pero que quiero que cuando decimos el lenguaje, decimos alfabeto, no es solo de la A a la Z que conocemos. Si no recuerden, en la matemática, en la lógica, podemos definir otros tipos de alfabeto. Un símbolo un símbolo solito en sí mismo es indivisible, representa una información. Puede ser un alfabeto de un solo símbolo, por ejemplo. El símbolo en sí mismo no hace falta que esté combinado con otro para que pertenezca o sea un alfabeto. Ahora, dijimos que dentro del lenguaje formal estaban los estructurados, que a donde tiene construcciones no ambiguas, que también lo dijimos, son construcciones no ambiguas, son fórmulas, son expresiones bien formadas por reglas bien establecidas. Estos lenguajes formales, ¿cómo están formados? Se dividen en tres partes, o están formados por tres partes. Por un alfabeto,
El alfabeto es un conjunto finito de símbolos que forman parte de ese lenguaje. Recién les decía, un conjunto finito de símbolos. 0, 1, A, B, C, de la A a la Z, pueden ser gráficos, también un más, un menos, por ejemplo, forman parte de un alfabeto. Yo antes defino el alfabeto, recuerden, son símbolos primitivos. Primero defino el alfabeto. Después defino la sintaxis, es decir, con qué reglas yo voy a unir esos símbolos para que pertenezcan a un lenguaje. Existen reglas que voy a unir los símbolos del alfabeto que he definido para que pertenezcan al lenguaje, es decir, que si no cumplen esas reglas, no van a pertenecer al lenguaje. Y una palabra es una cadena finita de símbolos dentro del alfabeto que hemos definido y bien formada de acuerdo a las reglas que. Aquí nosotros le llamamos palabra, pero ustedes pueden encontrar que ya también usan el término cadena. Pueden encontrarlo como palabra, como cadena o como fórmulas bien formadas. También suele llamarse así a las cadenas dentro de un alfabeto, a las cadenas que pertenecen a un lenguaje. Profe, se les llama fórmulas bien formadas porque siguen el concepto de que tienen que siguen estas en la lógica, ¿no? Claro, siguen porque cumplen las reglas, bien formadas. Claro. Si no cumplen las reglas, no pertenecen a ese lenguaje. Por eso por ahí parecen mucho, pero ya en un ejemplo que vamos a ver, por ahí les va a quedar más claro toda la palabrería, todas las palabras. Aunque no es tan complicado hasta ahora, pero bueno, con el ejemplo les va a quedar más claro. Entonces yo les decía, por ejemplo, ejemplo de alfabeto, la notación puede ser, cuando ustedes vean con la profesora práctica, ella le va a decir qué notación van a usar, van a ponerse, hablando de convención, se van a poner de acuerdo, van a convenir qué notación van a usar, pues pueden usar cualquier letra, generalmente desde las mayúsculas del abecedario, pueden usar letras del griego. Generalmente se usa el sigma para designar los alfabetos, pero se puede usar cualquiera, por convención. Pero por ahí si buscan algún apunte en algún libro, muchos usan el sigma para designar un alfabeto. Aquí tenemos distintos tipos de alfabetos. Por ejemplo, de 0 a 9 es un alfabeto, de la A a la Z es un alfabeto, el 0 a 1 un alfabeto. Aquí yo defino este alfabeto, mi alfabeto está formado por AA, por B y por BA, que es un alfabeto. Dentro de estos alfabetos tenemos palabras. Dentro del primer alfabeto, que era del 0 al 9, esta es una palabra, el 1, 2 es una palabra, el 1, 2, 3 es una palabra. Dentro de este alfabeto. Dentro del alfabeto 2, bueno, en realidad estas palabras tienen un significado para nosotros, pero puede ser al azar. Siempre y cuando, todavía porque aquí no pusimos nosotros ninguna regla. Yo no le dije hay una regla que cumpla, que tengan 2 números pares, no, ninguna. Así que para este ejemplo vamos a tomar que esta palabra, programa, clase, carrera, sistema, pertenece al segundo alfabeto. Esta otra, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, bueno, todas estas, cada una de estas, son palabras que pertenecen a este tercer alfabeto. Y no hay ejemplo de esta tercera, pero a ver, yo les voy a poner una regla para esto. Van a pertenecer, tengo el alfabeto, van a pertenecer a un determinado lenguaje. Los lenguajes le vamos a llamar con la letra L, por ejemplo, el lenguaje L1, van a pertenecer a aquellas palabras que cumplan con la regla de que sí o sí tengan 2B contiguas. Esa es la única regla, tengan 2B contiguas. Así que ahora me van a dictar palabras que
que pertenezcan a un lenguaje que cumplan la condición que yo le estoy diciendo. Es decir, que son palabras que sí o sí tengan 2B contigo. O sea, por ejemplo, BBAA, por ejemplo. ¿Puede ser? No, mira la AA, está bien. Esta A. Claro, esa tiene 2A, por eso dije así. Sí, sí, está bien, está bien. A ver, otra. BBA. A sola no, porque mira, no existe aquí alguno. Claro, pero creo que la dice por la BA del final. Sería triple B, A. Bien. Y la regla no estaba bien especificada la que di, porque yo diría BB, 2B contigua y esta es una, vea. La regla no estuvo bien especificada, pero está bien la interpretación. Bueno, esas son reglas. Bueno, para los demás no tuvimos regla, pero a la conclusión, que tenemos alfabetos, que es conjunto de símbolos, la gramática, que son las reglas, y las palabras, cadena o fórmulas bien formadas. Y estas palabras van a pertenecer a un lenguaje, palabras formadas con un alfabeto dado van a pertenecer a un lenguaje si cumplen las reglas establecidas. Ahora, dice, capaz que yo lo tenía en este alfabeto, dice, un posible alfabeto sería, aquí tengo el sigma igual a AB, este es un alfabeto. Y una cadena, este no sé dónde habrá salido, pero un lado se vino. Bueno. Y una cadena cualquiera sobre ese alfabeto sería, por ejemplo, AB, A, B, B, A. Aquí dice que un lenguaje para este alfabeto va a incluir todas las, es una regla, está poniendo una regla. Incluye todas las cadenas que tienen como la sintaxis sería el conjunto de todas las cadenas que contienen el mismo número de símbolos de A que B. Entonces, yo tengo este alfabeto AB y la regla es que solo van a pertenecer a este lenguaje las palabras que tengan la misma cantidad de A que la misma cantidad de B. Entonces, dada esta que está aquí arriba, ¿pertenece o no al lenguaje L2? Lo pongamos. Sí, profe. Sí. 1, 2, 3 y 3. Entonces pertenece. L sub 1 ya. Aquí tienen, bueno, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 3 y 3. Y 2, 4 y 4. Bueno, todo, no pude. Yo tendría que haber puesto algún ejemplo donde no pertenece. Así usted me diga, no pertenece. Ahora, hasta aquí va. No es complejo. Aquí tengo un lenguaje, hablamos acá. Lo vamos a volver a pegar. Aquí tengo un lenguaje L sub 2 o L2 igual. A ver quién me va a leer esto. Los que han aprobado a darse matemáticas. Los que no lo vamos a perdonar. Ahí dice A a la I, B a la I, siempre y cuando I sea mayor o igual a 1 y I tiene que ser menor o igual a 5. Muy bien. Entonces estamos hablando de un conjunto, pero estamos expresándolo por comprensión. Entonces yo tengo aquí un lenguaje, me da la regla de las palabras que van a pertenecer. A ver, espera. El alfabeto de este lenguaje es AB. Las palabras que van a pertenecer a este lenguaje. Ahí creo que quiere decir que se puede repetir A I veces, mientras B se repita I veces, siempre y cuando I esté entre 1 y 5. A ver, yo que la borre a la otra y ya me olvidé. Esto mismo, por extensión, porque está por comprensión. Es como dice el compañero, se va a repetir, porque si aquí, por ejemplo, el I vale 1, va a ser A a la 1 y B a la 1. Entonces,
I vale 2, A a la 2, B a la 2. Todas estas palabras que vemos aquí van a pertenecer a este lenguaje, es decir, AA, BB, es decir, que 2A, 2B, 3A, 3B, porque la I va a ser el mismo número. Entonces, todas estas palabras, hasta 5 nomás. Es decir, que aquí, este lenguaje, estas palabras llegan hasta aquí. A, 2A, 3A, 4A y 5A. ¿Entendieron? O sea, de lo que quiero que entiendan que a partir de una regla que lo podemos expresar así, vamos a determinar qué palabras pertenecen a ese lenguaje. Esta es otra forma de expresarlo. Generalmente la profesora de la práctica no lo hace así, sino con lenguaje natural. Como dijimos antes, todas las cadenas que contienen el mismo número de A que el mismo número de B. Generalmente usa lenguaje natural, no lenguaje formal de las matemáticas para que ustedes formen las cadenas que pertenecen a un lenguaje. Pero aquí les queda en la diapositiva otro ejemplo de cómo expresar las cadenas que pertenecen a un lenguaje por comprensión y por extensión. Déjenme ver. Las cadenas tienen longitud. Eso también van a ver. Es decir, que la longitud es el número símbolo que contiene una cadena. La notación es dentro de las barritas el número, dentro de un módulo. Esto es un módulo, dentro de las barras un número. Por ejemplo, yo tengo este alfabeto formado por 0 y 1, tengo una palabra que es 0, 1, 0, 1, 0, y la longitud de esa cadena es igual a 5. También lo pueden encontrar hablando de lo polisémico, de lo difícil del español. Bueno, esta longitud de cadena también pueden encontrarlo como cardinalidad. La cardinalidad de una palabra es lo mismo que la longitud. Es decir, que se simboliza así dentro de dos barras verticales. La cantidad quiere decir que la longitud de esta palabra, porque la W es la palabra, está. Les va a dar ejercicios para que vean la longitud. La cadena vacía también existe, no tiene 0 símbolos, y se representa generalmente con epsilon o con este sigma también. ¿Este símbolo es sigma? Sí. Lambda, ¿no es? Lambda. Sigma. Entonces, la cadena vacía se puede representar con epsilon o con lambda. E igual, entonces la longitud de la cadena vacía es 0. No tiene ningún símbolo. Que también existe. Sobre todo existe en las operaciones. Ya cuando veamos una operación, bueno. Pues la subcadena, tal cual los términos lo dice, dentro de una cadena, esta es una palabra, la subcadena son parte de esa cadena. Estas definiciones están porque en algún momento de algún ejercicio de operaciones pueden necesitar subcadenas, entonces sepan que las cadenas tienen longitud, existe la cadena vacía y existen las subcadenas dentro de las cadenas. Para ir resumiendo ya terminé los 6 yo. Para resumiendo lo que estamos diciendo, para realizar un lenguaje formal se debe tener en cuenta los símbolos a utilizar, las reglas que van a vincular esos símbolos, las combinaciones que se podrán hacer con ellas. Estas dos están relacionadas porque las combinaciones se van a poder hacer depende de las reglas, lo de León y las Belzanti, interpretaciones que conllevan dichas combinaciones. Es decir, que tienen un significado, hablando de semántica, pero muy, no como el lenguaje natural, sino apenas una pequeña semántica.
A, como les digo, significa lo que establecen las reglas. No significa otra cosa. La propiedad de estos lenguajes es que se desarrolla una teoría preestablecida. Aquí repite que tiene un componente semántico mínimo, tiene la sintaxis con las cuales se va a producir las oraciones, las proposiciones válidas o correctas, hay proposiciones válidas y proposiciones inválidas. Las válidas son las que van a pertenecer a un determinado lenguaje. Cada símbolo del alfabeto es una palabra en sí mismo. Esto es un resumen de todas las diapositivas que vamos viendo. Y los lenguajes pueden ser muy grandes. Los lenguajes pueden ser muy grandes, ¿por qué? Porque está formado por todas las palabras que se puedan formar con ese alfabeto según las reglas. Pero por más que los lenguajes sean muy grandes, las cadenas tienen una longitud finita. Las cadenas tienen longitud finita. A ver, miren este ejemplo. Que yo me lo salteé. Este habla de la semántica. Dice, supongamos que tenemos un lenguaje L, que está constituido por un conjunto finito de cadenas. Este es el lenguaje, que está formado por estas cadenas, por hombre, animal, come, bebe, pan y agua. Solo esas cadenas cumplen determinadas reglas, no sabemos cuál, no importa, pero este lenguaje está formado solo por estas cadenas. Y vamos a definir una sintaxis, que le va a llamar T sobre este lenguaje. Me dice que la sintaxis, vamos a formar oraciones, o van a pertenecer al lenguaje las expresiones que cumplan con esta sintaxis. Y tenga un sujeto, tenga un verbo y tenga un sustantivo. Entonces, esto es lo que están aquí. Dice, hombre come pan. Animal bebe agua. Hombre come agua. Animal bebe pan. Todas estas expresiones cumplen con la sintaxis. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un sustantivo. Hombre come pan. En nuestro lenguaje natural eso tiene un significado. Animal bebe agua, tiene un significado. Ahora, hombre come agua, no está bien expresado, y animal bebe pan, tampoco está bien expresado, pero si nosotros lo llevamos al lenguaje natural, le estamos dando una semántica, en realidad esto era para poner el ejemplo de la semántica. La semántica en los lenguajes formales mínimas, que cumplan una sintaxis, ya pertenece al lenguaje. Tengo no significado para el lenguaje natural, no. Sí va a tener para el lenguaje de programación o una máquina, un autómata, por ejemplo. Esa diapositiva la salteé. Profe, Sí. ahí luego de las palabras que conforman al lenguaje L, ¿puede haber, por ejemplo, una restricción de que, no sé, el módulo sea 5, es decir, que la palabra tenga sí o sí una longitud 5? ¿Ahí se debe agregar o dónde se deben agregar esas restricciones? Sí, no, también aquí se puede agregar la sintaxis, o sea, vamos a poner todas las reglas o características. ¿En qué letra lo queremos todo el coso? definir qué palabras van a pertenecer al lenguaje. Si queremos que pertenezcan, que tenga sujeto, verbo, sustantivo, pero aparte que solo van a formar parte del lenguaje aquellas que cumplen, que tengan 5 de longitud 5. Entonces sí, aquí es donde se debe definir, para que podamos determinar si pertenece o no al lenguaje. Cuando ven las diapositivas, ya termina la clase, la subo, hay un ejemplo de Mafalda, solo también para ver la semántica. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje natural, recuerden que la semántica también puede ser subjetiva, sobre todo en el español. Una frase, Mafalda que vuela con un pajarito, la florcita, interpreta una cosa, y el otro personaje, que no recuerdo si es Felipe o Manolito,
Que no piden interpreta una letra, otra sino que cosa. sigas Tiene signo la peso en letra. la cabeza y Mafalda piensa otra cosa. Solo para que veamos que la Y siempre semántica es piden ambigua en el el lenguaje diagrama. natural. Solo que yo me la salteé, por eso estoy dando. Arial Revés. 12 piden. Bueno, Pero vamos a nuestros, sigamos con las lenguas formales, naturales, las palabras vacías. Resumen, vamos a... Los lenguajes formales, ¿a dónde se pueden usar? Es decir, ¿qué pueden especificar? Pueden especificar expresiones regulares, que tenemos un capítulo solo de expresiones regulares, que usan sí o sí los lenguajes de programación. Cadenas aceptadas por autómatas, para eso se usan lenguajes formales. Las cadenas producidas por una gramática formal, como ¿no? establecida por la Falta. Chomsky. Lo que hizo Chomsky es estudiar, en realidad, como yo les comentaba, me parece otro que no lo hizo para el lenguaje de programación, sino él trató de, es un lingüista para la lengua, estudiar jerarquía, que les super sirvió y lo tomó la ciencia de la computación. Establece la jerarquía de Chomsky, que la deben haber escuchado, y si no, ya la van a escuchar en programación. Ahora, con las cadenas, con los lenguajes, se pueden realizar operaciones. Nosotros vamos a ver operaciones, en principio, con las cadenas. Se pueden realizar, por ejemplo, concatenación. Se puede otra operación que se llama potencia, otra operación que se llama palabra inversa. Son operaciones que se pueden realizar con cadenas. Entonces, ustedes ya saben lo que es una concatenación. ¿Cuál sería una concatenación? ¿Qué es la concatenación? Una adición de cadenas, profe. A ver, esperen que nos vean en el chat también, que me escribiendo, y no lo, porque yo, si veo las diapositivas, no los puedo ver. Allá hay una pregunta. ¿Por qué se llama semiestructurado? Me pregunta, vaya, sabe que ahora me pregunto, a las 8 cuando vimos allá. Bueno, están los estructurados porque las reglas, por ella está la respuesta en lo que fuimos desarrollando. Porque las reglas están estructuradas, cumple determinadas reglas como vimos. En cambio, los semiestructurados tienen una mezcla de lenguaje natural, cuando describimos algo, lenguaje natural, mezcla con símbolos. Por eso, normalmente los programadores no usan pseudocódigo. sí. Pero antes, hace muchos años, cuando se obligaba al programador que haga el diagrama de flujo, que haga el pseudocódigo, es decir, que más o menos describa con palabras que está haciendo ese diagrama, y recién se lo pase al código. Ahora vamos más rápido, pero serían los pasos correctos. Bueno, ¿Cómo? entonces, ya está entonces, todo listo. No, nos obligaban, sufríamos antes. ¿Dice con PDF sí. o algo? Antes era... Bueno, yo pensé que ya hace muchos años, pero hace muchos años se obligaba a hacer los 3 pasos. El diagrama, el pseudocódigo y el código. Por ahí es más, lo que pasa es que se hacen todos esos pasos, ya el código sale solo. Pero bueno, nosotros como ustedes, mejor dicho, de la generación del ya directamente van a programar, no quieren hacen diagrama de flujo, miren que van programando, ahí van viendo, borrando. Bueno, perdón que me fui, pero recién veo un chat que preguntaba ser compañero. Profe, yo quiero preguntarle una cosa. Sí. Sí. Yo le comento, una vez yo programo constantemente y una vez quise hacer un videojuego, por ejemplo, ¿no? Y mi pregunta es, estuve leyendo y en esos casos se utilizan máquinas de estado finito. No, nosotros vamos a ver esas máquinas, ¿no? Vamos a ver cómo armarlas. Bueno, sí. no vemos. Porque yo leí un poco de teoría de eso, pero es como que me quedé ahí medio volando. En grafos y no tan complicadas, pero por ahí viendo las máquinas simples te puede servir para interpretar otras más complicadas. En grafos lo vemos, no sé si también traduciendo esos grafos a tablas de estados, pero sí, máquinas finitas. Autómatas finitas. Gracias, profe.
Ahora estamos en la concatenación. Ustedes me dijeron que la concatenación son la adición de cadenas, me decían que está bien. Es decir, que unen dos cadenas. O aquí suma otro nombre, como si fuese poco, cadenas, palabras, fórmula bien formada, y ustedes usan el término string. Por eso lo vamos poniendo para que sea más familiar el término. ¿Cómo se concatenan dos cadenas? Es decir, la adición de una seguida de la otra. Formalmente, la concatenación une dos cadenas donde una es X, la otra es Y se denomina XY. ¿Qué símbolo podemos usar para expresar la concatenación? Aquí abajo, decir. Dependiendo del lenguaje que se use, se puede usar el signo más, se puede usar el circunflejo, se puede usar un punto, se puede usar el ampersand, o no se puede usar nada también, y significa concatenación. Como en este ejemplo, aquí yo estoy denominando XY y no tengo ni un más, ni un punto, ni nada, pero esto significa que estoy concatenando X con Y, que es la sucesión de todos los símbolos de X más o continuado con todos los símbolos de Y. Entonces aquí en el ejemplo tenemos que X es igual a ABC, Y es igual a D y A. Entonces, están definidos, estas dos palabras están definidas sobre un alfabeto ABCD. Entonces, si yo concateno X, Y, va a ser igual a ABCDA. Toda esta es una nueva palabra dentro de la concatenación, X, Y. Bueno, aquí habrá el elemento neutro que ya dijimos que existe. Es decir, una palabra concatenado con el elemento neutro es la palabra en sí misma, sola. Queda la palabra. Por ejemplo, una palabra que sea ABC concatenado con un elemento neutro es igual a ABC. Son reglas que van estableciendo para que sepamos después. La potencia, ¿qué es lo que es? Multiplicar algo una K cantidad de veces. O sea, por sí mismo. Algo, una K cantidad de veces, K, el símbolo que usó el compañero, puede ser Y, puede ser cualquiera. Eso siempre lo hacemos para dentro de una cátedra, establecer convención, cosa que no lo llamemos cada uno de distintas formas, pero eso es. La potencia es si Y es un número natural y X es una palabra, la potencia I-ésima de X, esta es la definición formal, denominada X elevado a la I, consiste en concatenar esa palabra consigo misma y veces. Entonces, si yo tengo X, la palabra es ABC, implica que la 1 elevado a la 1 es ABC, elevado a la 2 es ABC, ABC elevado a la 3, ABC, 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 y así sucesivamente. Es decir, concatenamos la misma palabra y veces, o K veces, como dijo el compañero. Aquí, esta diapositiva, la anterior, me fui a la potencia, pero había otros ejemplos de concatenación, en donde hay distintas formas de expresarlo. Tenemos A concatenado con B, es AB, ABCD son mayúsculas. Concatenado con esta B minúscula, el resultado va a ser ABCB, B minúscula. A concatenado con I, X y Z, es la A minúscula, X y Z. Esto solo está para ver que ya de las palabras podemos denominarlas con mayúscula, con minúscula, como dijimos, pero siempre hay que tener una convención para que todos usemos los mismos términos. ABC concatenado con X y Z, el resultado es esta nueva palabra. Aquí hay un ejemplo en PHP, no sé si algunos de ustedes programan PHP. Yo en realidad no, hace muchos años, cuando hice mi tesis, pero PHP nunca más lo he tocado, así que, pero bueno, es un ejemplo sencillo, se concatena, en este lenguaje se concatena con puntos. Por ejemplo,
Tengo esta es una constante porque está Ignacio entre comillas, tengo otra constante que es Alex entre comillas, y tengo otra constante que en realidad lo que está haciendo, formando una expresión en PHP, en donde dice que tienen que unir esta constante, la constante i, la otra constante, y también son hermanos, es una constante. Entonces, como resultado de toda esta expresión en PHP, es Ignacio y Alex son hermanos. Este ejemplo solo está para que vean que las concatenas, si bien los ejemplos que yo di son letras sueltas, A, B, A, B, C, dentro del lenguaje de programación tienen un significado y nos devuelven una respuesta, nos devuelven un resultado que tiene un significado dentro del lenguaje y dentro de lo que estamos programando. Toda esta expresión, dado estas constantes, toda esta expresión en PHP va a dar como resultado Ignacio y Alex son Súbanlo en hermanos. PDF, Era dice el el profe, ejemplo que hay de que subirlo en PDF. concatenación nada más de 3 constantes. Y la palabra inversa le vendría a ser como en análisis matemático, en una operación, la elevado a la menos 1. Es decir, es la cadena, pero nos va a devolver, nosotros hacemos una palabra inversa de una determinada cadena, lo que nos va a devolver va a ser la cadena de derecha a izquierda, es decir, al revés. La cadena normal la leemos de izquierda a derecha y la palabra inversa va a ser de derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí ABC es la palabra y la inversa de esta palabra se expresa X a la menos 1 es igual a CBA. Esa es la palabra inversa. Bueno, el ejemplo ya lo vimos. Dice, obtener unas palabras para el lenguaje en el alfabeto A, B, C, en que las palabras contienen exactamente una vez, 2B, contigua. Lo que les dije recién, contiene exactamente una sola vez, 2B contigua. Es más fácil expresarlo así, un texto en lenguaje natural, que expresado como vimos recién a través de un lenguaje por comprensión. Entonces quiere decir que las palabras, las que van a pertenecer a un determinado lenguaje, son las que tienen 2B contiguas, pero una sola vez. Aquí tenemos una sola B, o sea, 2B contigua pertenece, esta pertenece porque tiene 2B, esta pertenece y esta también pertenece, tienen 2B contiguas. En todos los ejemplos no di ninguno que no perteneciera. A ver esto. Dado un alfabeto, decidir si una cadena pertenece o no a un lenguaje. Por ejemplo, el alfabeto va a estar formado por 0 y 1. Dos caracteres nada más, 0 y 1. ¿Quiénes van a pertenecer a un lenguaje? Todas las cadenas que tienen un número par de 1 y un número impar de 0. Es decir, que las palabras, las cadenas que van a cumplir las reglas son que van a tener un par de unos y número impar de 0. A ver, en estas, ¿cuál cumple esa condición? Esta, la primera. ¿Tiene un par de 1 y tiene número impar de 0? No. 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 Esta Sí, es así. Sí. tiene 4, 1, es número par, y tiene 3, 0, cumple esta. También. Y esa de abajo también. También. ¿Y la de abajo? No.
No, porque le falta aquí falta un 1 para que tenga par. Bueno, esos son ejemplos nada más, ya con la profesora verán otro tipo de lenguaje, cadena y operaciones con estos lenguajes. Dentro, lo que van a tener que determinar son palabras que pertenezcan a un lenguaje y operaciones con esas palabras. Eso es todo lo que tienen que saber de teoría para poder ir a la práctica y ver las operaciones que le digo. Entonces, si bien hicimos una introducción de cuáles son los lenguajes naturales, los lenguajes formales, dentro de los formales los estructurados y los semiestructurados. Los estructurados, básicamente los lenguajes de programación, las máquinas, los autómatas, dentro de la lógica. Vimos que los lenguajes están formados por palabras, por alfabetos, por las reglas o sintaxis, la gramática tiene todos esos nombres, y por las palabras, cadena, fórmula bien formada, string, etc. Con estas palabras o cadenas podemos realizar operaciones como la concatenación, potencia y palabra inversa. También se pueden realizar operaciones con lenguajes que no lo vamos a ver, pero es igual, es la concatenación de dos. Si yo digo el lenguaje L1 concatenado con L2, definimos primero quién es L1 y quién es L2 y de ahí surge el resultado. Pero básicamente van a haber ejercicios con palabras. Eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Profe, esta diapositiva la subirá, ¿no? Yo ya les subo a esta, ya que termino con ustedes. Y también les voy a habilitar otro video de una docente de México que da este tema. La primera 5 minutos hace una introducción y la última. Hay por ahí que Arturo creo que me preguntaba algo de autómata, ahí da un ejemplo de cómo arrancar un auto, el grafo, digamos. No es el tema de hoy, pero en medio del video, los 5 primeros minutos y los 5 primeros últimos, habla de autómata, pero de ahí de los lenguajes, de la palabra, de la concatenación, de una docente de una universidad de México, si no me equivoco, lo subo también para que les quede más claro, dura 15 minutos. Y la docente autoriza, cuando lo sube, autoriza que se lo puede usar con fines educativos, por eso lo sube. Pero dice básicamente lo mismo que vimos ahora, solo que, bueno, para que tengan otra. Subo la diapositiva, les habilito ese video y después que vean con la profesora práctica, les subimos un PDF como un resumen de todo lo que estamos viendo. Alguien subió, creo que Arturo, un libro, ya lo subo en el aula. Hay otro de matemáticas. Sí, yo lo pasé porque ese es hay otro también que es el que usábamos en matemática discreta, que es el matemáticas para la computación, que yo lo tengo. Ya creo que en el programa, si no me equivoco, está primerito ese libro como sugerido para la cátedra. Está en la biblioteca en formato papel, supongo que no se perdió, había varios ejemplares. De todas maneras, ya lo vamos a subir en PDF. ¿Cuál, profe? ¿El Jiménez, dice usted? Pues que el que está en el aula no es el de Jiménez, no me acuerdo el autor, pero tiene lo mismo, habilitamos los dos. El de Lipschutz es el que está en la cátedra. Ahí en el aula lo tengo oculto, yo lo voy a habilitar, lo tenía hasta oculto porque ya lo habíamos habilitado otro año, me parece, pero ya lo habilitamos. Ya les digo bien el autor. De ese libro nosotros nos vamos a basar para ver lo que son grafos, lo que son las máquinas de estados finitos y todo lo que tiene relacionado con los autómatas, ¿no? Sí, no tiene todo, claro, determinados capítulos del libro que son los que sirven, porque ven ahí en matemática, ahí tiene mucho, tiene árboles, grafo no, lo vemos solo lo básico, pero grafo el tema de grafo es mucho más largo, de árboles y otro tipo, pero porque vi que el libro tiene un capítulo completo. No usamos todo el libro. Alguien dijo, no sé cuántas páginas tiene. No tomamos todo el libro. Solo algunos capítulos y parte del capítulo. Así que, conclusión, les subo las diapositivas, les habilito la otra de la docente, creo que es de México o de ahí. Y bueno, no olviden poner la asistencia. Subo el libro, dice, y subo también el libro que
Y bueno, aparte le vamos a subir un resumen en PDF de lo que vamos dando después que vean con la profe la práctica. Bueno, si no tienen preguntas, los despido y nos estamos viendo. Perfecto, profe. Nos vemos, profe. Era Sí, más profe. fácil, teníamos el otro día tenían la práctica, pero ahora van a tener que refrescar todo hasta el otro miércoles que van a tener la práctica. Pero ella seguramente les va a hacer una introducción y recién va a comenzar. De 10, profe, no se preocupe. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias.